no queda más que darle seguimiento a lo que comentábamos ayer. De paso, ayer hasta la mañana habíamos sido, no sé si el único, pero de los únicos medios de comunicación que nos referimos a esto que ya es un escándalo de proporciones y que seguramente habrá generado algún nivel de preocupación en Carondelet y en el gobierno. Para cualquier autoridad responsable este sería un momento de crisis que de paso ni siquiera creo que debería ocurrir, ¿no? Porque además ocurre en qué momento para el presidente Novoa. Y para darle seguimiento claro al cierre del comentario de ayer, a lo que mencionaba el profe en su editorial y a lo que hoy está comentando, espero, todo el país, porque de esto deberíamos estar hablando todos en este momento, quiero partir de una noticia que circuló en el Ecuador a finales del mes anterior. Novoa transforma la Secretaría Anticorrupción en la Secretaría de Integridad Pública. Las secretarías anticorrupción en este país han sido organismos que no le han dado mayores respuestas al país, indudablemente, y que han utilizado ese término tan desgastado de la anticorrupción. Y la corrupción en el Ecuador, como ustedes sentirán, como yo al menos lo siento y lo veo, lamentablemente no es patrimonio de un solo gobierno. La corrupción no es un problema de una corriente política, de un partido político, de un personaje político. La corrupción es un problema que parecería atraviesa nuestra sociedad de la A a la Z. No escapa a nadie. No ha habido gobierno en la historia de este país, que yo recuerde al menos, en el que no haya existido un escándalo de corrupción. Y ha habido casos en los que en esos escándalos de corrupción han estado involucrados incluso familiares de las autoridades. En muchos casos. Basta recordar lo que sucedió con el caso Flores y Miel durante el gobierno de Durán Bazén, al que las élites, sobre todo capitalinas, han pretendido en estos últimos años, apelando a la mala memoria que solemos tener los ecuatorianos, elevar casi a las alturas y ponerle en un altar al arquitecto Durán Bazén. Y así por el estilo. Podemos ir gobierno por gobierno, viendo que hubo y habrá en este país casos de corrupción. Pero no fue a los 5 meses de estar en funciones, ¿no? Entonces se han buscado, se han rebuscado un concepto distinto para llamar o denominar a esta Secretaría Anticorrupción, ahora Secretaría de Integridad Pública. Voy a empezar por ahí porque quizás es la más noble de las instituciones que el Ecuador de hoy, del poscorreísmo, que tampoco existe, ese momento histórico no existe porque hablamos de Correa y del correísmo todos los días en este país, incluso los que convocan y llaman desde diferentes plataformas, sus redes sociales, artículos de opinión, entrevistas, tweets, lo que sea, a dejar de hablar de Correa, pero parten primero hablando de él para pedir a la población y a la clase política que deje de mencionar a Correa. Acá no hay poscorreísmo, ¿ya? Pero
7 años después, este país ni ha mejorado, ni ha cambiado, ni ha dejado de ser lo que ha sido históricamente. Y ahora sí estoy algo sorprendido porque yo pensaba que este escándalo, que ustedes ya lo conocen porque lo relata, los que nos escuchan a diario, habrán escuchado ayer la última parte del comentario, cómo hicimos un relato de qué es lo que pasó a partir de las denuncias ciudadanas de una serie de organizaciones ambientalistas y de activistas que se dedican al cuidado del ambiente, de la tala de manglares en la parroquia Olón de Santa Elena y en esta comuna de Oloncito u Oloncillo, no sé cómo, escuché en una radio Oloncillo, hay otra que le dicen Oloncito, creo que es Oloncito, ¿no? De paso, ayer yo les decía, talan manglares que además hace años atrás, creo que hace 23 años, si no me falla la memoria, en el 2001, se había declarado como área protegida este manglar. Y resulta que hoy, 23 años después, una empresa vinculada a la familia presidencial ha obtenido los permisos para edificar ahí todo un complejo arquitectónico, justamente donde hay un área protegida que es parte de un manglar que ahora mismo está siendo talado, afectado, deforestado. Y por supuesto, después cuando ocurren inundaciones, estamos desesperados denunciando las inundaciones y atribuyéndole todo eso al cambio climático. Cambio climático provocado por quienes, como en este caso, deforestan los manglares. ¿Por qué quería empezar por ahí? Porque está lindísimo, pues, el nombre de la nueva Secretaría de Integridad Pública. Este término tan rebuscado para dejar de hablar de anticorrupción. Hablemos entonces de la integridad pública. En este caso, que ustedes lo escucharon ayer mientras lo relatábamos, ¿creen que hay integridad pública? Es decir, cuando hay un gobierno representado por el hijo de una de las mayores fortunas y de los mayores holdings empresariales de este país, como líder de ese gobierno, y a su alrededor hay muchos más empresarios, quizás no tan acaudalados como él o como su padre, con múltiples intereses que giran alrededor de negocios como la construcción, como el riego, como, no sé, una infinidad de negocios que deben tener, ¿no? Es cuando más integridad pública debería haber, pues, ¿no? Y creo que hay que recordar también cómo en este país le hicieron creer a la gente durante los últimos 7 años de que las personas más acaudaladas, de que los empresarios exitosos, muchos de esos empresarios exitosos herederos, que no es que hicieron su fortuna, en el caso de Noboa, me parece que está más que claro que ni él ni su padre labraron esa fortuna, la fortuna la construyó su abuelo, Luis Noboa Naranjo, y digamos, en la historia hay muchas leyendas con respecto de cómo también forjó esa fortuna el abuelo del señor Noboa, muy vinculado a los gobiernos de esas épocas, ¿no? Pero sin llegar
a este extremo de querer acaparar una sola persona todo el poder, como ya lo hizo Lasso antes. Un banquero, probablemente debe ser de los 2 o 3 banqueros más influyentes de este país, yo creería que 2, otro es Egas, ¿no? Llegó a ser presidente del Ecuador y su gobierno fue un fracaso. Y recordemos también que durante los primeros meses del gobierno de Lasso, mucho se comentó sobre las intenciones que tenía este banquero exitoso de hacerse o de comprar un banco que estaba en manos del Estado, del Banco del Pacífico, y que finalmente no lo consiguió. Y creo que no lo consiguió también porque hubo una gran movilización social, sobre todo a través de las redes, de ciudadanos que empezaban justamente a denunciar aquello, y ahí como que le paró la mano. Pero experiencias los ecuatorianos ya las hemos tenido. De gente que representa justamente a los poderes económicos más importantes o a los grupos económicos más importantes de este país y que han llegado a ser gobierno y que gobernaron justamente para esas élites. Hace segundos yo les mencionaba un presidente antes de la misma tendencia y corriente ideológica de Durán Bazén, otro, Febres Cordero, que era el brazo derecho del abuelo del señor Noboa. Por eso es que a Febres Cordero Jaime Roldós les llamaba el recadero de la oligarquía. Y hoy el Ecuador eligió nuevamente un exitoso empresario para ser presidente del Ecuador. Bueno, el presidente lo que debía haber demostrado es que justamente tenía integridad pública y de que llegaba al poder consciente de que este no es el mejor momento por el que atraviesa este país. Y el propio señor Noboa, en todos los discursos que yo le he escuchado en los últimos días que ha dado, esos discursos de 5 o 4 minutos en los que, insisto, habla generalidades, él lo ha manifestado, recibió un país en crisis, quebrado, casi perdemos el país. Yo no sé si todavía queda país. Con este caso del Olon Gate, esta es una hacienda bananera que tiene una bandera, que tiene un escudo y que tiene un himno nacional. Pero ya no es un país. Somos una hacienda. Una hacienda donde el dueño de la hacienda puede hacer lo que le da la gana. Porque, dadas las circunstancias actuales y este escándalo de proporciones, fíjense ustedes que por mucho menos, muchísimo menos, por fake news, por denuncias que se sustentaban en noticias de portales digitales que aparecían de la noche a la mañana en España, acusando a la esposa del presidente, Pedro Sánchez, de estar involucrada en una serie de negocios ilícitos, el presidente Sánchez se tomó 5 días para consultar, obviamente, con su esposa, con su almohada, con sus asesores más cercanos, con su familia, con su propia conciencia. Se tomó 5 días Pedro Sánchez para reflexionar sobre si seguía o no seguía al frente del poder en España. Todo por un ataque orquestado por movimientos y partidos de extrema derecha y de medios de comunicación de estos que aparecen de la noche a la mañana, financiados por ONGs que están plenamente identificadas. Ustedes en este espacio de noticias han escuchado hablar a Julián Macías infinidad de veces, de Atlas Network y de una serie más de organizaciones sin fines de lucro, pero que están muy, muy identificadas con la extrema derecha del mundo entero, financian estos famosos portales digitales que, como les digo, aparecen de la noche a la mañana y empiezan a lanzar lodo con ventilador. Ya, con fake news. En España casi desestabilizan al gobierno y el presidente, con una extrema sensibilidad,
Fue a su casa, se encerró 5 días, habrá conversado con su esposa, que era además la persona a la que estaban señalando de los supuestos actos de corrupción, y habrá conversado sobre la necesidad o no de seguir al frente del gobierno. Pero al menos lo pensó, y la respuesta fue inmediata, y además publicó una carta, Pedro Sánchez, de un altísimo contenido político, pero también sentimental, en donde expresaba su amor por su esposa, y donde él le hablaba al pueblo de España sobre el momento por el que estaba atravesando. Pero respuesta inmediata. Hoy acá hay un silencio del cual ya me voy a referir más adelante porque puede obedecer a diversas cosas, ¿no? Pero creo que esto, insisto, tiene que ver y mucho con esta realidad que tenemos de país, de la cual en momentos, en estos discursos que yo les mencionaba, que le escuchaba al presidente Noboa, parecería que él sí era consciente pues, del país que estaba recibiendo. Es un país con déficit, 4.000 millones menos en la caja, Lazo le ha dejado quebrado al Ecuador, con 8.000 muertes violentas durante el año 2023, en donde, que además creo que no había dónde perderse. Yo, digamos, como ustedes, reviso las encuestas, los estudios de opinión, y ahí hay 3 temas sobre los cuales debía trabajar este gobierno. En todas las encuestas de estudios de opinión es que no tenía dónde perderse el presidente Noboa. Inseguridad y violencia, crisis económica y empleo. Esas 3 cositas eran las que tenía que atender el presidente Noboa, en las que tenía que enfocarse. Porque si era consciente de la crisis que estaba agarrando, lo primero que tenía que demostrarle al Ecuador el presidente Noboa es justamente que tenía lo que hoy pretende venderle con la creación o transformación de esta nueva entidad: integridad pública. Acá no hay integridad. Acá hay un descaro y un cinismo rampantes, acompañados de un rotundo silencio. Y puedo entender el silencio por varios factores y varias razones. La primera, porque seguramente esto que ustedes han visto y que vemos hoy en todos los medios de comunicación es un tema indefendible. Yo les mencionaba la Secretaría de Integridad Pública. Entiendo que el funcionario a cargo de esta entidad se llama José Julio Neira. Cri, ni media palabra sobre este asunto. Después de la salida de Roberto Izurieta y de la fiesta a la que asistieron representantes de este gobierno y del anterior, del de Lazo, designaron una nueva secretaria de comunicación, la señora Irene Vélez. La Secretaría de Comunicación sobre esta crisis y sobre este escándalo, ni media palabra. Obviamente, del presidente Noboa no vamos a esperar mucho, creo yo, a menos que nos sorprenda en las próximas horas. Estamos 8 de mayo, 7:26 de la mañana, y que hasta el mediodía salga y le dé una explicación al país. Puede ser y nos sorprende, ¿eh? Y el presidente sale y le dice al Ecuador la verdad de lo que ha sucedido en torno a Olón y al proyecto inmobiliario ECO o Hecho Olón. Se escribe Hecho, entiendo que se pronuncia ECO, en donde se planea construir edificios y áreas recreativas en una zona protegida. Y que involucra también a su esposa, Lavinia Balbonesi. Nota de la web de
Radio Pichincha, el informe descriptivo de factibilidad del proyecto Eco Olón, efectuado por Geosísmica, cuyo accionista es del ministro Roberto Luque, detalla lo que busca la empresa de Lavinia Balbonesi. La empresa se llama Binacin S.A., donde la primera dama es accionista mayoritaria y planea construir un proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena. Este proyecto incluirá la construcción de 4 edificios con un total de 24 unidades de vivienda, áreas sociales, áreas verdes, parqueos de visitas, vías de acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua. El proyecto se desarrollará en un área de 6.352 metros cuadrados, es una cosa gigantesca, compuesto por 11 lotes con una topografía inclinada desde el este, autopista Ruta del Espóndilus, hacia el oeste, playa de Oloncito. El cronograma estimado de construcción es de 3 años para la finalización de estas obras. En esta semana comenzaron una serie de protestas en la comuna de Olón, en Santa Elena. Los moradores de la zona se manifestaron en contra de la construcción y de los trabajadores de la empresa Binacin, propiedad de Balbonesi, porque talaban árboles del estero, algarrobos específicamente. La empresa Binacin S.A. recibió el registro ambiental del Ministerio del Ambiente para armar el proyecto urbanístico en el manglar de Olón, conocido como Esterillo Oloncito, el 5 de diciembre del 2023, es decir, 12 días después de que el presidente Noboa asumió funciones. Sin embargo, organizaciones ambientalistas como Fundación La Iguana señalaron que este proyecto causará un daño irreversible a los manglares. Por ello solicitaron que se pare la tala de árboles en esta zona. Además, en el registro oficial del 30 de noviembre del 2001, como les mencionaba hace un rato, se catalogó esa área como área protegida y bosque protector por parte del Ministerio del Ambiente de la época, gobierno de Gustavo Noboa, ¿no? Yo les mencionaba la Secretaría de Integridad Pública, mutis por el foro, la Secretaría de Comunicación, ni media palabra sobre este asunto, y el Ministerio del Ambiente, que fue encargado a una señorita de nombre Sade Fritchi, que es una de las que le acompañó en la farra en España al presidente Noboa, tampoco ha dicho media palabra sobre por qué concedieron las licencias o los permisos a una empresa vinculada a la esposa del presidente Noboa. Y fíjense ustedes, para referirme brevemente a este tema, porque no tiene nada que ver ni con machismo ni con misoginia, sino con integridad pública. Término que me ha encantado y que ha usado el gobierno para denominar a su última creación, la Secretaría de Integridad Pública. A la señora Lavinia Balbonesi, primera dama, figura que no existe, que utiliza medios y recursos públicos para movilizarse, como ayer que viajó a Macas, viajó en un helicóptero, en una aeronave del ejército, y que no sé si tendrá que rendirle cuentas a la Contraloría o al Estado por el uso de esos bienes públicos. Se les dio por llamarle la primera servidora, ¿no? Bueno, la primera servidora del país debería tener, pues, precisamente integridad pública. Y hasta antes del lunes, ustedes recordarán que los medios de comunicación de este país, muchos de ellos que se están beneficiando de esa pauta millonaria, $5 millones en contratos de publicidad, hacían una nota diaria de cada publicación de Instagram de la señora Balbonesi, que es la influencer number 1 de este país. La influencer top de este país es la esposa del presidente Noboa. Insisto, esto no tiene nada que ver ni con machismo ni con misoginia. Tiene que ver con integridad pública. Súper bien. Yo quisiera tener 700,000 seguidores como tiene la señora en Instagram. Me encantaría, pero a mí no me da ni el físico, ni la gracia, ni la popularidad, ni
ni el carisma. Yo no soy un tipo tan simpático como la señora Balbonesi. Pero ella tiene una cantidad de seguidores abismal, brutal. Ya quisiera yo tener esa cantidad de seguidores. Publicaba una foto con sus hijos y los medios de comunicación ponían en sus titulares: Lavinia, la madre del año, Lavinia y la madre que ama a sus hijos, Lavinia, la mejor esposa del mundo, Lavinia. Se les cayó del pedestal Lavinia. Ayer apareció la foto de la esposa del presidente en titulares nada halagadores ni nada alentadores, porque está involucrada en un caso en el cual no solo está ella involucrada, está casi toda la mesa chica del gobierno de Noboa involucrada. Pero en este momento se les acaba de caer del pedestal en el que le tenían a la carta más importante que le apostaba Noboa y su gobierno para ganar la reelección. Porque más que Noboa parecía que la candidata siempre iba a ser Lavinia. Porque estaba en todas las portadas de los medios de comunicación durante los últimos días. Utilizaban su figura. Como les digo, es un influencer que tiene miles de seguidores. Pero en cuestión de segundos, bueno, no voy a exagerar de segundos, en cuestión de días, se les acaba de desplomar todo un castillo de naipes que habían edificado como parte de su estrategia para la reelección del señor Noboa, y yo estoy convencidísimo, de que Lavinia era o iba a ser la carta más importante que tenía para jugar el señor Noboa y su gobierno para la reelección. Hoy se les ha caído del pedestal. Y no solo a los señores de Carondelet, también a los medios de comunicación, que dejaron de poner las fotografías en terno de baño junto a sus hijos de la señora Lavinia para ponerle sola su rostro junto a un manglar que está siendo depredado por una empresa que es de su propiedad. Nota que también está en la web de Radio Pichincha. Mónica Palencia, Beatriz Moreno, dirigente de ADN, y Roberto Luque, relacionados con empresa de Lavinia Balbonesi. Antes ya les había mencionado a la secretaria o a la ministra del Ambiente, que fue la que concedió los permisos. Los nombres de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de su hija Daniela Verduga Palencia aparecieron en documentos expuestos por Bitácora Ambiental dentro del caso Olón y la empresa Vinacin S.A., que pertenece a Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Según el documento publicado, las abogadas Palencia y Verduga Palencia estuvieron autorizadas por la compañía Vinacin S.A. para hacer diligencias legales y administrativas con el objetivo de tener la aprobación y registro de la reforma del objeto y estatuto social. Tras esta publicación, la ministra Palencia señaló que no permitirá que ninguna persona ponga en tela de duda su nombre o el de su hija. En el 2020 recibimos autorizaciones para hacer actos societarios concretos y únicamente a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas. Clarito es. Esa fue su respuesta, como siempre, bastante visceral, de la señora Palencia en defensa de ella y de su hija. Nadie ha dicho que la actividad de la empresa Vinacin S.A. sea ilícita, no es que está dedicada al narcotráfico, al tráfico de armas, se dedican a la construcción, sí. Pero en este caso, ya vamos a hablar, podrían estar configurándose una serie de delitos que atentan justamente contra la integridad pública. Además, según información de la Superintendencia de Compañías, la actual gerente general de la empresa Vinacin S.A. es María Beatriz Moreno, quien es presidenta nacional del movimiento ADN, la organización del presidente Daniel Noboa, que además estaría próxima a tener ya su registro electoral en el CNE. La comuna de Olón en Santa Elena amaneció con protestas
este martes, los moradores de la zona se manifestaron en contra de los trabajadores de la empresa Vinacin S.A. porque talaban los árboles del estero. Vinacin S.A. fue constituida en 2016 por Daniel Noboa Asín y José Francisco Mansur. En 2001, Noboa vendió sus acciones a Daniel Correia. Un año después, Mansur vendió sus acciones a Lavinia Balbonesi. Actualmente, Balbonesi es la accionista mayoritaria de la empresa con un capital de $9.999, mientras que Daniel Correia tiene acciones por apenas $1. El informe de factibilidad del proyecto ECO fue elaborado nada más y nada menos que por la empresa Geosísmica en septiembre del 2023, cuyo principal accionista es nada más y nada menos que Roberto Luque, uno de los ministros y funcionarios más cercanos y de más confianza de Daniel Noboa. Tanto es así que es un superministro, está encargado de obras públicas, transporte, energía, hidrocarburos, minas, y Noboa, bromeando hace unos días atrás, dijo que le iba a encargar un tercer ministerio. Capaz y a este paso le encarga el Ministerio del Ambiente. Sobre este asunto, ya ha dejado de ser únicamente conversación en redes sociales y ha pasado a otros niveles, ¿no? Ha pasado a otros niveles. La Asamblea Nacional ha convocado a los ministros de Ambiente, Sade Fritzsche, de Obras Públicas, Roberto Luque, del Interior, Mónica Palencia, de Turismo, Nils Olsen, que además recordarán ustedes que Nils Olsen como ministro de Turismo le entregó la calificación o categoría de destino mágico, pueblo mágico, alguna de estas cosas, a Olón. Obvio, hay que promover el turismo en Olón, si no, ¿cómo van a llegar los turistas al complejo arquitectónico ECO? Al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por fin sé cómo se llama, y al superintendente de compañías, Marco López. Adicionalmente, están convocados para hoy a la Comisión Permanente Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio, que será a las 18 horas. Andrea Fiallos, que va a estar con nosotros más adelante también, directora de la Fundación Iguana, que es una de estas organizaciones civiles que han denunciado este ecocidio, a Carlos Pozo Barzola, activista de la comunidad Olón, y a John Reyes, presidente de la comuna de Olón. Como les decía hace un momento, es impresionante el silencio que hay por parte de las autoridades del gobierno con respecto de este caso, que es un verdadero, o debería ser, un verdadero escándalo. Ayer el presidente Noboa estuvo haciendo un recorrido por el embalse de Mazar junto a Roberto Luque, que es uno de los ministros que forma parte de la mesa chica y que está también involucrado en este caso porque su empresa Geosísmica fue la que hizo el estudio de factibilidad del proyecto ECO. Y los dos optaron por el silencio. Los periodistas en la rueda de prensa intentaron preguntarle al ministro Luque sobre este caso en particular y él salió prácticamente corriendo del salón en donde se ubicaban. No quisieron hablar, no le quisieron decir nada a la prensa. Y ahora mismo, señores del gobierno, señor Noboa, señor Luque, señora Palencia, señora Sade Fritzsche, señora Lavinia, ustedes no le deben una respuesta a la prensa. Ustedes no tienen que responderle únicamente a los periodistas sobre las inquietudes que puedan tener o no sobre este caso en particular. Ustedes tienen que responderle al país. Y creo que una de las principales preguntas que habrá que plantearle al presidente Noboa como país, digamos, en mi caso, estoy más que seguro que él a mí no me va a conceder jamás una entrevista, nunca se va a sentar a conversar conmigo, ni nada por el estilo. Pero la pregunta que deberíamos
plantearle al señor Noboa y a todos los integrantes de su gobierno, los ecuatorianos, es: ¿para qué quisieron ganar las elecciones? ¿Para qué querían llegar al poder? Sabiendo que este era un país totalmente ahogado en una crisis profunda, que además era el resultado de muchas otras crisis de las cuales nosotros hemos venido conversando durante largo tiempo: seguridad, crisis sanitaria, económica, social, política, ingobernabilidad. La pregunta es, señor Noboa, ¿para qué quiso ganar las elecciones? Y ahora mismo, a mí me interesaría muchísimo saber si es que todavía en la cabeza del presidente Noboa está manejando o analizando la posibilidad de ser candidato a la reelección. Porque, ¿saben una cosa? Yo estoy seguro de que todo esto debe pasar o pasa con este tipo de gobiernos, porque debe haber alguien en el círculo que al presidente le habrá dicho, como hablan allá además, a mí no me sale muy bien, a mi hija le sale idéntico: brother, tienes 80% de popularidad, brother, puedes hacer lo que te da la gana, brother. Y el presidente hizo lo que le dio la gana. Y su esposa con él. Y sus ministros ahí, con él. Que además no solamente son ministros, pues son, como ustedes ven, abogados que representan a las empresas de la familia. O accionistas de empresas que trabajaban para las empresas de la familia del presidente. Es lamentable a dónde le han conducido a este país todos quienes, cada vez que tuvieron la oportunidad de cambiar el destino del Ecuador, cuando fueron a las urnas, terminaron votando influenciados por el odio, influenciados también por una malísima, pésima prensa y muy mal periodismo, que cada vez que llegaba un papanatas al poder nos decían que Ecuador es un mejor país. Ahí tienen su mejor país.